Sí, buenas tardes, buenas noches con todos los profesores, colegas y amigos. Estamos reunidos en esta actividad académica para esta jornada de presentación virtual del volumen 77 de la Biblioteca de Arbitraje, el arbitraje deportivo, segunda parte. Bienvenidos y gracias a todos por su participación, a los que han participado en escribir en la obra, así como los profesores ponentes en esta oportunidad y todos los que nos siguen de forma virtual debido obviamente a las circunstancias que atraviesa nuestra sociedad. Tengo el honor de haber sido invitado a moderar en la presentación de este volumen 77 de la Biblioteca de Arbitraje del estudio del destacado profesor Mario Castillo Freire, titulado El arbitraje deportivo, segunda parte. Esta tarde-noche, si la podemos llamar así, nos acompañarán en la mesa de presentación distinguidos especialistas en la materia que aborda este libro sobre arbitraje deportivo, quienes han participado en lectura del mismo a cargo del el libro que estuvo en coordinación o a cargo de la coordinación del doctor Roger Vidal Ramos. Asimismo, cabe resaltar que por iniciativa de los organizadores de la propia biblioteca del profesor Mario Castillo Freire, el acceso a la obra que se presenta el día de hoy es de forma libre en la página web www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Arbitraje. El libro que presentamos el día de hoy, estimados amigos, cuenta con el auspicio de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, capítulo peruano, y del Instituto Peruano de Derecho Civil, a quienes agradecemos encarecidamente su permanente apoyo con el quehacer jurídico y con la investigación académica. Sin más preámbulos, iniciaremos esta jornada académica con las palabras del doctor Roger Vidal Ramos, quien es magíster en Derecho Civil y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, fundador del Instituto Peruano de Derecho Civil y del Instituto Brasileño del Derecho Contractual. Doctor Vidal, y a todos nuestros participantes les hacemos recordar que por cuestiones del formato que hoy día nos asiste, tendrán 8 minutos para poder realizar su intervención. Adelante, doctor Vidal. Muy buenas tardes, buenas noches. Agradecer en primer término al doctor Guillermo Morchán por la moderación. Doy un grato saludo al director de la biblioteca, el doctor Mario Castillo Freire. Un saludo muy importante a nuestros destacados invitados desde España, el doctor Eduardo de la Iglesia, desde Miami, Enrique Ripoll, desde Italia, la profesora Ángela Mendola, y a los amigos de Perú, en la persona de Emilio Ruiz, de Edu Silva, de Adán López, de Marco Lajara y Marco Torres. Siempre es bueno iniciar con una reseña breve. Recuerdo que en el 2017, junto con el profesor Mario Castillo, en estos momentos que la selección peruana repuntaba para este pase soñado en ese momento para Rusia 2018, conversamos de la importancia del derecho deportivo y de poder publicar un primer volumen de esta obra. Es así que el profesor Mario Castillo confía en mi persona y empezamos junto con Edu Silva a contactar abogados, expertos, profesores, y en este primer volumen recibimos el importante apoyo de un experto en derecho deportivo reconocido a nivel mundial, Juan de Dios Crespo. Juan de Dios tuvo la amabilidad de contactarnos aquí con Enrique Ripoll, que trabajó con Juan de Dios Crespo, y el bufete de Juan de Dios Crespo es bastante recordado aquí en Perú por defender a un equipo importante, Universitario de Deportes, y asumir la defensa de Claudio Pizarro y de Pablo Guerrero, dos de los jugadores más importantes en los últimos años. Es así que en el 2018, conversaba con Edu Silva hace unos minutos, presentamos el primer volumen, o la
primera parte de Derecho Deportivo, que fue una presentación donde se abordaron muchos temas. Ya en este tiempo, en esta presentación, se comentó la importancia del derecho deportivo como práctica legal en todo el Perú. Recordemos que el año pasado fuimos sede de los Panamericanos y el derecho deportivo cobra mucha importancia porque tiene una relación con otras áreas del derecho, el derecho civil, el derecho tributario, y el mecanismo como de solución de conflictos llamado arbitraje está cobrando mucha importancia. Dicho esto, solo tenemos que recordar el famoso caso que tuvo Paolo Guerrero con toda esta historia frente al TAS y con una medida cautelar poder lograr, ¿no? Defender los colores de nuestra selección en el Mundial. Pero hay muchos casos muy interesantes. De pronto, un caso que resalto mucho es de un jugador argentino, Emiliano Sala, que fue transferido, vendido de su club Nantes de Francia a un club Cardiff de la Liga de Gran Bretaña. Lamentablemente, este jugador, Emiliano Sala, sufrió un accidente, el avión, ¿no? Pues se precipitó en el Canal de la Mancha y se discutió mucho si era aplicable la teoría de riesgo, si el contrato había culminado, si se debía de pagar y no. Entonces, esto simplemente nos trae a colación que el derecho deportivo cobra mucha vigencia en nuestro continente. Recordemos que Colombia, Brasil, Argentina, hace muchos años tienen como servicio legal la prestación de estos servicios especializados en derecho deportivo, y el Perú no es ajeno. En los últimos años los equipos de fútbol mantienen contrataciones muy importantes con jugadores, con auspiciadores, y siempre el derecho deportivo cobra una relevancia muy importante. He dicho esto, agradezco a todos los que han participado en este segundo volumen. Desde ya nos comprometemos a poder seguir realizando más trabajos. Reiteramos el agradecimiento a la persona del doctor Mario Castillo Freire y a todos ustedes por haber participado en este volumen 2, y seguramente ya estaremos recurriendo a ustedes para poder seguir discutiendo en una publicación y en otro seminario aspectos muy relevantes sobre el derecho y arbitraje deportivo. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor Vidal, por tus palabras. Acto seguido, estimados amigos, profesores y demás asistentes, corresponde otorgarle el uso de la palabra al doctor Eduardo de la Iglesia Prados, quien es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha recibido el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla y el premio de excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla a la mejor tesis doctoral en el año 2005 en la Universidad de Sevilla, titulada El fraude de la ley. Es docente de Derecho Civil por la Universidad de Sevilla, en la que se integra en el año 2000, siendo en la actualidad profesor titular de dicha casa de estudio. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, pues quisiera agradecerles a todos el que se hayan acordado de mí, tanto para participar en la obra como para intervenir en este acto de presentación, con lo cual, pues lógicamente, pues les agradezco pues mi participación. Bien, para ir lo más rápido, yo en el trabajo que remití a la obra, mi intención era poner de manifiesto cuál era la situación del arbitraje deportivo en España y principalmente la realidad del arbitraje que podía efectuarse a través de las federaciones deportivas. La normativa española permite que las federaciones deportivas pues establezcan medidas de resolución extrajudicial y entre ellas el arbitraje. Bien, esto desde un punto de vista teórico pudiera ser una buena solución a muchos de los problemas que se pueden suscitar en el desarrollo de la actividad deportiva, tanto interna de los órganos que configuran la organización deportiva, por ejemplo los procesos electorales federativos, como a nivel sancionador, cualquier tipo de sanción disciplinaria, cualquier tipo de problema de dopaje, o incluso a nivel patrimonial, por ejemplo cualquier tipo de conflicto deportivo, a nivel, digamos, de relaciones contractuales entre entidades deportivas y clubes deportivos. Bien, de salida, pues esto es muy ambicioso y puede parecer que la normativa española
pues va a encontrar una solución o una posibilidad de recurrir a una vía más ágil, más rápida, más flexible, incluso con mayor preparación que los tribunales de justicia. Preparación me refiero desde un punto de vista específico, porque muchas veces cuando determinados problemas en el ámbito del deporte, por lo menos en la experiencia española, pues llegan a los tribunales de justicia, hay algunas particularidades que no se conocen por la especialidad de la materia y han dado lugar a algunas resoluciones, pues, digamos, peligrosas. Por ejemplo, aquí ha habido jueces que han pedido ejecutar sentencias para resolver el proceso electoral del año 2004-2008 en 2016, con lo cual, claro, una ejecución de una resolución para un acto que ya han pasado 8 años, pues es de difícil, pues, ejecución. Bien, entonces el problema que nos encontramos en España es que los mayores problemas que se surgen en la conflictividad deportiva, pues en la práctica no se pueden solucionar por el arbitraje. No se pueden solucionar por el arbitraje porque por la particular, digamos, configuración de las federaciones deportivas, o no se pueden configurar, mejor dicho, por el arbitraje a través de las federaciones deportivas, en el cual, pues, la federación deportiva, digamos, que ostente el cargo de árbitro. Esto es así, puesto que las federaciones deportivas, por su particular configuración, como decía, no son asociaciones privadas puras, tienen una serie de especialidades, pues ven excluida de la sumisión a arbitraje los principales conflictos. Por ponerle, pues, los 3 ejemplos principales que se tratan en la obra. En primer lugar, a nivel disciplinario deportivo, las sanciones disciplinarias deportivas, pues no se pueden litigar, el litigio para su solución no puede ejercitarse a través del arbitraje, hay que seguir un procedimiento administrativo y, por último, recurrir a los tribunales de justicia obligatoriamente. Claro, esto retarda mucho la sanción, o por lo menos las vías de defensa o incluso las vías de interposición de sanción vía recurso, y sobre todo cuando ya estamos en conflicto que afectan a desarrollos competicionales, pues lo retardan todavía más. Por ejemplo, aquí en España, pues 10 años después de una eliminatoria de ascenso a la Liga ACB de baloncesto, un tribunal de justicia, de jurisdicción, decidió que un equipo que estaba en la 4ª división de baloncesto, pues era el que tenía que haber ascendido a primera división, con lo cual 10 años después, pues tuvo que reestructurarse todo y dar una serie de facilidades para eso. O, por ejemplo, en hockey y patines, pues 10 años después, pues se ha anulado una final de Copa del Rey y se ha pretendido disputarla, lo cual lo dificulta mucho, poniendo más allá de sanciones de disciplinarias típicas. Por lo tanto, el primer problema que tenemos es que el arbitraje a través de las federaciones, que podría ser una vía muy útil para resolver este problema, no se puede emplear. Lo mismo pasa a nivel dopaje. En segundo lugar, procesos electorales federativos, que es un lugar de conflicto, por lo menos en el ámbito del derecho deportivo español, y que además ahora está en auge o estamos celebrando, porque estamos celebrándolo en la actualidad. Tampoco se puede recurrir al arbitraje porque se entiende que es una actuación del ámbito público de las federaciones deportivas y este tipo de conflictos pues hay que resolverlo en última instancia ante los tribunales de justicia. Con lo cual se retarda nuevamente la solución y se obvia un mecanismo que podría ser útil, rápido, ágil y además pues empleado y resuelto por personas especializadas en la materia. Y por último, a nivel, podríamos decir, patrimonial, es donde sí podríamos encontrar el recurso al arbitraje federativo y que los conflictos patrimoniales entre las personas integrantes en el ámbito federativo se solucionaran de esta vía y así se evitarían litigios judiciales, sobre todo largos. Bien, ¿qué ocurre? El problema que se plantea en España es con las relaciones principales de los contratos de deportistas profesionales de carácter laboral. En España no se permite el arbitraje laboral individual, por lo tanto, en el momento que hay un conflicto entre un jugador y un club en relación a la vigencia de un contrato, imagínense lo que ha pasado este año con Messi y el Fútbol Club Barcelona, pues no hay posibilidad de acudir al arbitraje. Habría que irse obligatoriamente a los tribunales de justicia. Es verdad que los órganos federativos españoles tienen unos comités que hacen una labor semiarbitral, pero ya hay una reiterada jurisprudencia que establece que eso no se puede entender como arbitraje y se están anulando esas resoluciones de las federaciones consideradas arbitrales por precisamente tener por objeto un ámbito que está vedado del conocimiento y de la posibilidad del arbitraje, como son pues los arbitrajes laborales individuales. Por lo tanto, como conclusión, el arbitraje en el ámbito del deporte español es una buena medida. El arbitraje a través de las federaciones podría ser un mecanismo rápido, eficaz, de solución de conflictos que a lo mejor tardan 10 años, se podrían solucionar en 3, 6 meses,
pero por la particular configuración de las federaciones deportivas españolas y por la particular normativa de arbitraje laboral en España, pues nos encontramos que es una figura que se emplea pues muy poco y para cuestiones más, digamos, de gestión patrimonial deportiva que en realidad organización competicional deportiva. Pues muchas gracias, no me quiero extender más para no pasarme del tiempo y les agradezco su atención, el interés y la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor, por su presentación. Acto seguido, y continuando con el programa a desarrollar, tenemos la intervención del doctor Marco Lajara, quien es abogado por la Universidad de Lima, con maestría en gestión pública, ha sido docente de la Universidad de Lima en los cursos de Derecho Civil Patrimonial, ha trabajado en el Sistema Nacional de Control y asesoró al Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Corpa. Ha sido asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales y del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano de Deportes. Actual conferencista en materia de Derecho Deportivo en la Universidad de Lima, Universidad de San Ignacio de Loyola y de la Escuela de Posgrado Sofía y de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos. Es coordinador de normas y reglamentos del Club Regatas Limas, asesor legal de la Federación Deportiva Universitaria y secretario general del Club José Gálvez de Chimbote. Adelante, profesor. Ok, muchísimas gracias por la presentación y encantado. Doctor Mario Castillo, he tenido la suerte de compartir cátedra en Derecho Civil en la Universidad de Lima, yo asistiendo a Luchano, a Gastón Fernández, a Lizardo, nuestro enorme y queridísimo amigo Tahuada, a Pepe León. Así que tengo mucha confianza de estar aquí y agradecido, evidentemente, y pertenecer a este grupo selecto de gente que escribe sobre el derecho deportivo con la pulcritud, la limpieza, la sabiduría, porque el derecho deportivo todavía no se instala en el Perú con el cariño que se debe instalar y que ustedes en muchos casos han defendido el derecho civil. Y bueno, en esta oportunidad me toca a mí ser un poco el guardián del derecho deportivo y hacer que tenga los estándares que las demás líneas de derecho tienen y de personajes del nivel de Mario Castillo, ¿no? Mario Castillo Freire. Me tocó hablar del derecho deportivo y si veía el tema de arbitraje como un tema de alta especialidad, me preocupaba porque antes en el Perú, sobre el tema de derecho deportivo, tendríamos que resolver muchísimas cosas. Como por ejemplo el IPD y su ley de promoción y desarrollo del deporte, que es algo que siempre lo voy a criticar, no es una ley orgánica, es una ley que promociona, y lo que promociona el IPD está mal, porque son cosas que todavía nosotros, a diferencia de los españoles, necesitamos tener una integración dentro de nuestros espacios públicos, cosa que el peruano todavía no lo tiene. Inmediatamente consigue un poco de plata en el deporte profesional, lo primero que hace es aislarse comprándose un carro. Evidentemente el transporte público es malísimo, y por eso es que yo intento, o los chicos del fútbol, a quienes he asesorado durante 3 años, y con quien he tenido serísimas diferencias a partir de que hay clubes que todavía no tienen la formalización que se necesita, y por eso es que nuestro fútbol profesional muchas veces pareciera fútbol recreativo. Es una discusión que he tenido con el doctor Silva en salones de clase, y por eso es que escogí el tema de los atletas universitarios, en este caso de lo que significa el deporte universitario y su reto frente al futuro, porque cuando uno habla con los atletas que no son universitarios, están preocupados en otras cosas que no sea desarrollarse como seres humanos. Y ahí está el secreto de lo que hizo Barcelona 92 en su momento para que España tuviese lo que hoy día tiene como deporte. Hoy día, a la hora que yo veo que Nano Fernández, que es un tenismesista o pimponista
de 16 años antes de ir a la universidad, el tipo es campeón del mundo menores en tenis de mesa. Y ya lo persiguen de todos lados para auspiciarlo, inclusive para incluirlo dentro de sus selecciones nacionales, aprovechando que Nano puede tener por ahí alguna otra nacionalidad por los abuelos. Pero es posible que su continuidad en el deporte se vea truncado porque no todas las universidades en el Perú coinciden con impulsar o promocionar el tenis de mesa. Entonces, esta ley universitaria, de deporte universitario, tendría que tener matices mucho más específicos para poder contemplar que una voleibolista como Carla Ortiz, por ejemplo, siga su carrera universitaria jugando vóley y que la universidad le dé esa oportunidad. O que mi hijo Santiago, que está hoy día metido en la selección peruana de vóley, pueda jugar por la universidad que le da la carrera que él quiere, y por lo tanto completar este tema y no ir a una universidad donde te dan la facilidad por ser atleta de selección y por lo tanto tener que elegir dentro del grupo de carreras que te da esa universidad. O en el caso de karatecas o boxeadores o nadadores que terminada la etapa escolar quieren seguir su carrera como atletas, pero a su vez el Perú te obliga a que la mejor herramienta para desarrollarte sea una carrera universitaria. Y ahí el tráfico, las dificultades económicas, los traslados, el acceso a los clubes privados, es tan complejo que la solución está en que las universidades puedan darte ese espacio de entrenamiento para los atletas de alto rendimiento. Conversando con los atletas de alto rendimiento que ya están en las universidades, si es que tienen interés en ir a dirigir el deporte en el país, es otra de las vertientes interesantes porque nuestro país sigue creyendo que un ex jugador de fútbol puede ser un buen entrenador, o una ex atleta de cualquier otra materia puede ser una buena entrenadora o una buena dirigente, lo que no es necesariamente cierto. Y para cerrar un poco en esta introducción de lo que significó el artículo que les entregué para su publicación, de lo cual agradezco muchísimo, es la idea de establecer que el conocimiento es válido en el deporte. Mucha gente lo sigue considerando que no. Que en educación física en el colegio es válido llevar un cuaderno, en donde hayan anotaciones y en donde hayan algunas cosas como las dietas saludables o los ejercicios básicos para nuestros padres o para nuestros abuelos o para nuestros niños. Temas que no todo te da el correr, jugar fútbol, matar, meter pelotas en una canasta y, en fin, este tipo de cosas, sino que el deporte tiene que ser tratado desde la academia y me parece fundamental una reunión como esta en donde podemos compartir muchísimas de nuestras experiencias y en mi caso hace casi 10 años metido en el derecho deportivo, conociendo todo lo que significa deporte, no solamente fútbol, y me gustaría que esta pandemia mucha gente hubiese enfrentado con cierta actividad deportiva o cierta actividad física en su casa, desde bailar, caminar, y no creer que solamente los que corren, los que saltan y los que cabecean y juegan fútbol son deportistas, sino mucha gente se hubiese salvado si es que el Perú hubiese tenido una cultura deportiva. Y esto sin duda que en la universidad podría replicarse de manera mucho más multitudinaria. Esa es un poco la impresión por la que yo me atreví a escribir sobre el tema del deporte universitario y encantado de tener la atención de todos ustedes para esta introducción. Y muchas gracias por la oportunidad, sin duda, ¿no? Muchas gracias, doctor Marco Lajara, por su participación. Asimismo, damos las gracias a todos los profesores, abogados y expertos en derecho deportivo quienes han contribuido en esta importante obra académica. Acto seguido, contaremos con las palabras del doctor Adán López Blanco, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudio de maestría en Derecho Procesal por la Universidad Católica del Perú, autor de diversos artículos en materia de derecho procesal y arbitraje, y actualmente es asociado del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes, abogados, árbitros y personas que de alguna u otra manera tienen un gusto por el derecho y el deporte. Bueno, la verdad es que es un gusto estar hoy aquí presentando o colaborando en esta obra colectiva, ya que tal vez mi primera acercamiento en materia de arbitraje fue a través de los libros de la biblioteca del estudio de Mario Castillo Freire, a cuyo fundador junto con Roger Vidal agradezco el espacio que me han dado. Ahora bien, con ocasión de la invitación a colaborar en este libro, en la segunda edición ya, decidí analizar si el arbitraje deportivo seguido ante y contra la FIFA es un proceso justo a raíz de algunos cuestionamientos que hacían algunos abogados, más que todo desde el aspecto procesal. Pero este término de justo no bajo una concepción idealista o axiológica, sino viendo si en todos los casos en donde hay un arbitraje deportivo ante o contra la FIFA, los miembros afiliados disputan una controversia bajo una real igualdad de armas, cuando litigan entre ellos mismos, por ejemplo, un jugador profesional contra un club deportivo, o cuando litigan contra la FIFA ante el TAS. Y la particularidad de analizar este tema de alguna manera es por una situación curiosa que sucede en el arbitraje deportivo. Y como sabemos, la FIFA es una entidad que tiene presencia en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, y al tener esta presencia, sus reglamentos que nacen en Suiza, donde está constituida la FIFA, tienen una vigencia en diferentes ordenamientos jurídicos donde hay distintas culturas jurídicas entre sí. Y esto es lo más particular, ya que no conozco al menos otro ente u otra asociación como la FIFA, cuyo estatuto de reglamentación interna tenga prácticamente eficacia en todo el mundo y no solo en el lugar de su constitución. Y esto es especial para mí porque la reglamentación FIFA no solo es una reglamentación deportiva, sino también abarcan aspectos en materia de contratos, interpretación de contratos, solución de controversias que implícitamente los árbitros tienen que estudiar y aplicar, por muy deportiva que pueda ser una disputa. Y si bien es cierto, la disputa puede ser deportiva, lo que trata al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, es el análisis de una determinada materia jurídica, que puede ocurrir entre dos miembros afiliados de la FIFA, que en muchos casos no tiene alcance internacional, pero que a fin de cuentas lo resuelve en última instancia, no es sentido procesal, y lo resuelve en un tribunal arbitral. Ahora bien, fuera de las excepciones se exime al arbitraje como método de resolución de disputas que son muy puntuales, como casos en materia laboral que no tengan un alcance internacional. Y los estatutos de la FIFA diseñan un arbitraje de modo que en cada mente superior que los entes que tienen a cargo cumplan con regular el arbitraje de una manera obligatoria y adecuada para la resolución de disputas. Por ejemplo, la FIFA delega en las confederaciones. Las confederaciones tienen que supervisar a las federaciones. Las federaciones harán lo propio con las ligas nacionales y las ligas nacionales con los equipos de fútbol. Y estos a su vez con los jugadores profesionales, directores técnicos, agentes deportivos y demás. Si esto es curioso, para mí sí. Que tenga vicios de legalidad, como dicen algunos autores, dado que los miembros afiliados a la FIFA no tienen otra opción que acudir al arbitraje o que someterse al arbitraje si es que quieren jugar profesionalmente al fútbol. Ya adelantando un poco las conclusiones a las que llevo en este artículo, mi respuesta es que no tiene visos de afectar ninguna cuestión como el debido proceso, dedicándome yo al derecho procesal. Es cierto, existen algunas posturas que dicen, que son valiosas por cierto, que en el arbitraje deportivo ante la FIFA no hay un verdadero consentimiento, o que algunos aspectos de su reglamento están por encima del derecho de defensa de las partes, o que tal como está planteada la técnica del arbitraje estatutario o las cláusulas arbitrales por referencia en materia deportiva pueden ser violatorios del principio de autonomía privada,
ya que si no la aceptas, básicamente no hay forma de que juegues profesionalmente al fútbol. Y yo pienso que todas estas ideas, todos estos comentarios deben estar más que todo orientados, en todo caso, hacia el perfeccionamiento del arbitraje y no hacia la amenaza del mismo. Si nos ponemos en el lado opuesto, ¿qué pasaría si no tuviéramos un arbitraje deportivo como está la FIFA? Teniendo en cuenta un aspecto al inicio de la exposición, esto es el alcance que tiene la FIFA en diferentes jurisdicciones, en diferentes estados. Pensemos por un momento qué sucedería si no hubiera un arbitraje deportivo, sino que cada miembro afiliado tuviera la potestad de elegir a qué fuero someterse. El resultado de ello es que tendríamos tantos derechos deportivos como países existen. Tendríamos el derecho deportivo peruano, el argentino, el italiano, y más de 100 etcéteras. Y no habría tampoco una unificación de criterios en las decisiones que se toman, llegándose al caso de que casos similares se puedan decidir de una manera distinta, porque los jueces no tienen, digamos, una especialidad en materia deportiva. Que tienen una formación jurídica sólida, sí, pero en estos litigios se tienen que tener en cuenta las prácticas, usos y costumbres de este deporte, al igual que sucede, por ejemplo, con prácticas en el comercio, que son incorporadas en el arbitraje bajo la forma de principios. Y ahora bien, pienso yo de que, esta es una de las conclusiones a las que arribo en el artículo, que la existencia del arbitraje deportivo precisa o es importante para la unificación de criterios en las controversias que se someten entre los miembros afiliados de la FIFA, y que con ello se puede tener una mayor predictibilidad y uniformidad de cómo se pueden resolver las decisiones. Ahora, si bien es cierto, tal vez no hay en materia deportiva una plena autonomía privada si el árbitro sucede en otros casos, y, sin embargo, lo cierto es, o la posición, que esta práctica del arbitraje, de incorporar cláusulas arbitrales por referencia, arbitraje estatutario, ha ido evolucionando en los últimos años, se ha ido aceptando, es una forma de cómo comprender nuevas tendencias en el arbitraje, y creo que el camino de esta institución en materia deportiva es marcar o construir unos principios como existe, por ejemplo, en materia comercial. Creo que por ahí debería ir, y por lo demás es tan importante que, desde mi consideración, que estas disputas se solucionen bajo una posibilidad de igualdad de defensa de las partes, como que las mismas puedan contar con árbitros especializados, tanto con una formación jurídica sólida, como con un conocimiento de cuáles son los intereses de los miembros afiliados que están dentro del negocio deportivo. Y con ello se pueden tomar decisiones más a la controversia. Eso es todo, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesor, por su participación. A continuación tenemos la intervención del profesor doctor Marco Torres Maldonado, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especializaciones en contratos y daños en la Universidad de Salamanca, estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, de España, y Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Profesor adjunto de Derecho Civil en la Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Civil de la Universidad de Lima, abogado asociado en Rodríguez Angobaldo Abogados. Adelante, doctor Marco. Bien, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Buenas tardes con todos. En realidad quiero empezar agradeciendo a Roger y al doctor Mario Castillo Freire por la invitación para poder participar en este libro colectivo, en esta obra colectiva, que forma parte ya, ahora justo a revisar la página de la Biblioteca Arbitraje, ya se han subido hasta el número 80, ¿no?
y es posible, no es posiblemente, ¿no? Sino con total seguridad, la biblioteca de arbitraje y digamos, el lugar donde más se ha producido materia arbitral en el Perú, ¿no? De lejos, y posiblemente en Sudamérica. Entonces, felicitaciones para el autor, para todo el equipo que conozco, que está detrás de todo esto, y a Roger por la dirección y coordinación de esta obra. En realidad, cuando nos invitaron para realizar una presentación de nuestro artículo, ese artículo lo he trabajado en coautoría con la profesora Angela Mendola, que es una profesora italiana, y lo que acordé con ella, justo hemos estado conversando, era, dado el poco tiempo que tenemos, que yo realice como que al interior de esta presentación, una presentación a la vez de nuestro artículo, ¿no? En términos muy sencillos y muy puntuales. En realidad, lo que tratamos de plantear es algo muy interesante y práctico, totalmente, y tiene que ver con la responsabilidad civil y cómo esta se vincula en materia deportiva, ¿no? Cuando uno escucha la responsabilidad civil o escucha el derecho de daños, y cómo este incide en diversas aristas en el día a día del ser humano, ¿no? En cuestiones societarias, en cuestiones hasta penales, en cuestiones de derecho laboral, y en diversas disciplinas, no hay duda que tiene también una forma de irradiar en el ámbito deportivo. Hay estudios bien profundos acerca, por ejemplo, de la responsabilidad civil en espectáculos deportivos, ¿no? De los organizadores frente a los participantes que se ven perjudicados por daños. Hay responsabilidad civil, por ejemplo, cuando uno se pone ya a indagar y a revisar jurisprudencia comparada, casos, por ejemplo, justo notaba por aquí algunos contra laboratorios médicos, cuando estos hacen diagnósticos erróneos, equivocados en la apreciación de sustancias prohibidas en la práctica deportiva, ¿no? O, por ejemplo, responsabilidad eventualmente de los árbitros en el caso, por ejemplo, cuando vulneran o contravienen el deber de imparcialidad o el deber de independencia. Y existe así la responsabilidad civil, por ejemplo, del jugador frente a su equipo, del equipo frente al jugador, entre equipos distintos, entre instituciones deportivas, y hay diversas formas de tratar, cuando uno empieza a indagar, diversos supuestos de daños que son plenamente resarcibles, y claro, puede generar un litigio, sea en sede judicial o arbitral. Entonces, de todas estas formas en las cuales puede estar presente la responsabilidad civil, con la profesora Angela Mendola decidimos trabajar un supuesto muy específico que ella va a tratar de ahondar en su breve explicación, que es la responsabilidad civil entre contrincantes, ¿no? Es decir, entre un deportista que genera un perjuicio a otro deportista con ocasión de la actividad básicamente deportiva. Que bien particular, porque claro, hay deportes que en sí mismo, en su propia naturaleza, está el de eventualmente generar un perjuicio, ¿no? Uno se pone a pensar, por ejemplo, y esto lo aclaré alguna vez en un artículo que el profesor Mario Castillo publicó con el profesor Felipe Sterling, con el recordado profesor Felipe Sterling, él ponía el ejemplo de los boxeadores, ¿no? Claro, en el boxeo de por medio no hay duda de que va a haber golpes y eventualmente van a generar perjuicios. Entonces, ¿en qué momento entra a tallar y se puede activar el mecanismo de la tutela resarcitoria, por ejemplo, en esos casos? Entonces, hay supuestos bastante interesantes que se analizan en este artículo que hemos incorporado a este volumen 77 de la Biblioteca de Arbitraje. Yo voy a terminar ahí, en esta presentación. Quiero agradecer nuevamente al profesor Mario Castillo, a Roger, y voy a dar pase a Ángela, ya mediante Guillermo, para que ella pueda hacer una explicación más a detalle sobre ese artículo, ¿no? Que hemos podido trabajar conjuntamente, y nada, nuevamente muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Marco. En efecto, a continuación, continuando con el programa establecido, daremos uso de la palabra a la doctora Angela Mendola, abogada y profesora de Derecho Privado en la Universidad de Salerno, Italia, profesora del curso Nuevas Tendencias de Persona y Familia de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad de Huánuco, en Perú, doctora en Comparación y Derechos Personales, miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Adelante, profesora. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias en esta bienvenida invitación. Extiendo un cordial saludo a los organizadores y coordinador Roger Vidal Ramos del volumen, así como el coautor Marco André Torres Maldonado. Con amigo Marco Torres nos ocupamos de la responsabilidad civil del deportista en relación al oponente, estructurando así el capítulo. El deporte ha sufrido un proceso de masificación típico de nuestro tiempo.
el espectáculo deportivo moviliza una muchedumbre que se concreta en días y horarios predeterminados en el lugar designado o realizza largas colas con bastante antelación all'inizio dell'evento deportivo. El derecho no puede permanecer indiferente a las manifestaciones deportivas y a sus implicancias, aunque se rehace una posible autonomía del derecho deportivo. En el formante doctrinal y jurisprudencial se estudian o plantean los temas de la práctica profesional, de la denominada culpa deportiva, de la asunción de los riesgos, del contrato de espectáculo deportivo, de la responsabilidad del organizador, entre otros. En el ejercicio de algunos deportes, según Orgaz, constituye una actividad que el Estado auspicia aún estimula en el interés de la salud física y moral de los individuos, en el interés superior de la comunidad. Esto es indudablemente así, no obstante que ese ejercicio suele ser causa frecuente de daños morales o materiales de un jugador o otro y, a veces, a personas vinculadas al deporte y aún o meros espectadores. Ciertamente, los temas que involucran a la responsabilidad civil el deporte son numerosos, por lo que, con ocasión del presente ensayo, únicamente nos concentraremos en la funcionalidad de la tutela risarcitoria frente a los daños entre deportistas, en concreto al contrincante. La más importante, inmediata, es, sin lugar a discusión, la que surge entre los deportivas, directos principiantes y por consiguiente los más susceptibles de resultar dañados durante el ejercicio del deporte. En ese entender nos interesa analizar el juicio de resarcibilidad a la luz del formante doctrinal y jurisprudencial comparado, que se origina por los daños deportivos entre contrincantes, así como algunas cuestiones de índoles procesal que se originan de dicha problemática. Sobre el hecho generador del daño, responsabilidad contractual o extracontractual. La agresividad es un rasgo esencial de todo ser humano y hasta necesario para su supervivencia y desarrollo. Pero el comportamiento violento se inscribe a menudo en el contexto de anomía social. Está dominado por agitaciones en el seno de la familia, en la escuela, el medio económico, entre otros. El deporte, en general, es una forma de dar salida a los impulsos de agresividad, siempre que esté bien encauzado, con el fin de que la energía deportiva no desborde y se transforme en un hecho de violencia que sepulte esa finalidad. Precisamente, en atención a ello en el campo de las disciplinas deportivas. Se distingue entre los deportes de violencia necesaria, como el boxe, el karate, los deportes de violencia eventual, como el fútbol y el voleibol, y los deportes de poca o nula incidencia de violencia, como el tenis. Respecto al régimen de responsabilidad, debe distinguirse la competencia deportiva entre aficionados, en cuyo caso la consecuente responsabilidad
debe ser calificada como extracontractual, mientras que en el deporte profesional se aplicarán las reglas de la responsabilidad contractual. Cuando dos deportistas acuerdan practicar un deporte, media entre ambos un acuerdo de voluntades de cual se deriva para todos una obligación similar, la de seguridad, que consiste en seguir las reglas del juego para evitar así la posible ocasión de un daño a rival. Así, el deportista culpable infringe el deber preestablecido, configurando por las reglas de juego que el adversario había aceptado convencionalmente. Dicha obligación, según una atenta doctrina, al ser vulnerada, origina responsabilidad de carácter contractual por la existencia de un vínculo jurídico previo derivado exactamente del acuerdo que dio lugar a la confrontación deportiva. Sobre el particular surge entonces la cuestión sobre quiénes son los che contrattan. Ho esaurito il tempo e ringrazio gli organizzatori. Estendo un cordial saludo a los organizadores, el coordinador Roger Vidal Ramos del volumen, así como el coautor Marco André Torres Maldonado. Buenas noches. Muchas gracias, profesora, por su intervención y participación en esta obra colectiva, Arbitraje Deportivo, parte de la Biblioteca de Arbitraje del estudio del doctor Mario Castillo Freire. Acto seguido, cederemos el uso de la palabra al doctor Enric Ripoll, abogado colegiado español en la Universidad de Zaragoza, especializado en Derecho Deportivo cum laude en 2012 por ISDE. Desde entonces asesora legalmente a clubes, jugadores, agentes deportivos y entidades de gobierno del mundo del deporte, en cuestiones contractuales, disciplinarias, de ética, reglamentarias. Fue nombrado árbitro permanente de la Comisión de Expertos de la Industria del Deporte por la Asociación Europea de Arbitraje de Madrid. Adelante, profesor Ripoll. Hola, buenas noches a todo el mundo. Gracias por la invitación por segundo año. Gracias, Roger. Gracias, señor Castillo, director del despacho Castillo Freire. La verdad es un placer seguir teniendo la oportunidad de colaborar con todos ustedes en esta publicación y en seguir contribuyendo a la evangelización del derecho deportivo por todo el mundo. Utilizando el tiempo que tenemos, la idea, o por lo menos el objetivo del artículo que constituye mi participación o mi contribución a esta obra tan interesante, el objetivo era poner de relieve un poco la complicación que tiene el propio derecho deportivo y establecer, quizá un poco en la línea de lo que ha comentado mi colega López Blanco, de la necesidad de la unificación del derecho deportivo y por ello la importancia de tribunales como el TAS. Si nos planteamos un caso que podría parecer relativamente sencillo, como es el de Rubén de la Cuesta, que comento en el artículo, es un caso sencillo donde un jugador directamente no recibe los salarios que debería de haber recibido conforme a su contrato durante 4 meses, entre los que el jugador es nombrado en varias ocasiones mejor jugador del partido, capitán del equipo, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, evidentemente, se cansa de esperar las promesas del club boliviano, en este caso, y decide resolver su contrato con justa causa por impago de salarios. El procedimiento, teniendo en cuenta que se ocurrió en Bolivia, acaba en el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana y acaba con una condena al club a abonarle las cantidades debidas y el resto de su salario. Sin embargo, y precisamente por eso es importante tribunales independientes, o al menos más independientes
lo que son los tribunales nacionales, independientemente que sean ordinarios o de arbitraje. El tribunal decidió no condenar al club a ninguna sanción deportiva, a pesar de que el reglamento boliviano establece específicamente que en caso de impago de salarios el club será sancionado deportivamente por incumplir sus obligaciones. Entonces, digamos, no queremos tampoco decir que la justicia es partidista, pero todos somos humanos y evidentemente todos tenemos una cierta carencia o querencia, mejor dicho, a la hora de decidir o de tomar decisiones. Y cuando un club nacional se enfrenta a un proceso judicial o arbitral contra un jugador o un club de otra nacionalidad, puede que nos veamos influenciados y queramos buscar dentro de la letra pequeña de la norma el razonamiento que nos lleve a imponer una sanción más leve o menos dura, según se mire, precisamente por el compartir esa nacionalidad. Y esto, digamos que puede ser criticable, pero al final, como vuelvo y digo, somos todos humanos. Este caso, por ejemplo, a pesar de lo que se está haciendo en el mundo del deporte en general, es diferente a un caso que hubo precisamente el año anterior entre también un club boliviano y un deportista español, que era la idéntica situación, pero sin embargo el club boliviano en este caso no registró el contrato del jugador y por lo tanto el jugador pudo acudir a FIFA a resolver la disputa que había generado con el club. En este caso, al no estar registrado, el reglamento boliviano no permitía el sustentar o al menos resolver sobre dicha disputa, y el jugador, usando ese componente internacional, pudo acudir a FIFA. En este caso, FIFA sí impuso una sanción al club por incumplir sus obligaciones, a diferencia del Tribunal de Resolución de Disputas de Bolivia. Si la idea, un poco, como vuelvo y digo, era poner de relieve un poco las diferencias que hay entre los diferentes países. Si nos vamos al derecho sudamericano en materia de derecho deportivo y en materia de resolución, específicamente resolución contractual, un tema que debería, por impago de salarios, que es un tema que debería tener poca controversia, nos encontramos que en los diferentes países nos encontramos diferentes soluciones aportadas por la legislación, hasta el punto de que, por ejemplo, en la ley del Estatuto del Jugador de Paraguay, se hace una referencia directa a que en estos casos la cuestión se resolverá conforme al reglamento de FIFA, que no deja de llamar la atención que una legislación nacional haga referencia a un reglamento, digamos, interno de una asociación de derecho privado suizo. Entonces, digamos que las soluciones son múltiples, las consecuencias son múltiples, van desde los 30 días que se establecen en Venezuela como sanción al club o como compensación a abonar al jugador por impago de sus salarios y, por tanto, por resolución con justa causa del contrato, hasta las 200 o 400 veces el salario que se establecen en Brasil según la ley Pelé. Esta dificultad o esta especificidad del derecho deportivo se plasma en otros muchos casos, como podría ser, por ejemplo, el caso de Paolo Guerrero que comentaba mi colega Roger Vidal, en el que tuve la suerte de participar cuando estuvimos apelando en nombre del jugador la decisión ante FIFA y ante el TAS, en colaboración con el despacho de Marcos Mota en Brasil, tanto en el procedimiento de FIFA como en el procedimiento del TAS. El caso Andy Polo, que es un caso bien conocido en Perú también, contra el Universitario de Deportes. El caso de Sun Yun, el caso del atleta de nacionalidad china, que por una violación de las normas antidopaje fue sancionado con 8 años de suspensión, porque era su segunda violación, y acabó yéndose a los tribunales, ahora mismo está en el Tribunal Federal Suizo, luego acudirá a los tribunales al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos encontramos en que realmente las 210 federaciones que pertenecen a FIFA, por acotarlo un poco al mundo del fútbol, tienen 210 legislaciones nacionales que podrían hacer que el navegar dentro del derecho deportivo se convirtiese en una pesadilla. Por ejemplo, el hecho de que, a mí me sigue chocando que el hecho de que en Europa se mantenga el privilegio de Unión Europea y, sin embargo, en Mercosur no se permita que los menores de 18 años, pero mayores de 16, puedan circular por dentro del Tratado Mercosur,
sin restricciones o al menos con las mismas restricciones que tienen los europeos, que un menor de 16 años puede viajar de Francia a Inglaterra o de Alemania a España con cierta libertad, pero en cambio un argentino no puede viajar a Uruguay a los 16 años para jugar a fútbol. Entonces, realmente la unificación del derecho deportivo ante paraguas como podría ser el TAS o como podría ser la WADA, por ejemplo, que trata de unificar el mundo del derecho deportivo en la parte de dopaje, me parece que es la única manera que tenemos actualmente, y teniendo en cuenta la globalización que estamos viviendo en el mundo del deporte desde los últimos 15, 20 años, que ahora mismo, todavía casi más, porque cada día las fronteras están más difuminadas, nos llevan a hacerlas todavía más necesarias. A pesar de que a los juristas nos sigue chocando que una entidad de derecho privado como es la FIFA pueda imponer sanciones que no estén sometidas a ningún control judicial o jurisdiccional ordinario en nuestros países y que precisamente por haberse ejecutado dentro de la vía deportiva escapen un poco a esa supervisión que los poderes públicos deberían ejercer. Como decía mi compañero, tanto de profesión como nacionalidad, Eduardo, el hecho de que en España esté sometida los poderes de las federaciones españolas estén sometidas a la jurisdicción contenciosa administrativa, a nosotros de tradición civilista todavía nos choca más que la FIFA pueda decidir, oiga, y usted a este año no ficha porque ha incumplido unas normas que nosotros hemos impuesto. Entonces, si nosotros, digamos que entendiéndolo desde la tradición que nosotros tenemos o desde la educación que nosotros recibimos, es ciertamente chocante esta posibilidad que tienen digamos, las entidades deportivas y, sin embargo, también nos tenemos que hacer un poco la idea de que es necesario, porque de la misma manera que nosotros tratamos de regular el derecho de una manera bastante administrativista, si nos vamos a otros países con un desarrollo legal quizá inferior, por ejemplo, podríamos hablar de Sudán del Sur, ciertamente dejar el control de este tipo de decisiones a los tribunales o a una legislación inmadura en muchas ocasiones podría llevar a diferencias de trato que no benefician ni al deporte ni al deportista, lo cual nos llevaría a una situación de caos bastante complicada de entender. FIFA evidentemente se está modernizando, FIFA trata de también entender un poco las realidades de un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, pero no deja de ser chocante para, en este caso mis compañeros sudamericanos somos un poco todos de la misma tradición del derecho civil y no del common law, que está en otra liga, juegan a otra cosa, pero sí que al menos esa era un poco la idea que yo tenía con este artículo, contribuir de manera práctica a tratar los asuntos que podrían ser de más relevancia en el mundo del derecho deportivo, también teniendo en cuenta uno de los temas quizá más candentes en el mundo del derecho sudamericano deportivo, que es la falta de pago de salarios a los jugadores de fútbol profesionales por un motivo u otro. Entonces, por ello os doy las gracias, os agradezco enormemente volverme y, como he dicho al principio, a invitar para esta segunda edición, esperando la invitación para la tercera, y quedamos a la orden para lo que necesiten. Un abrazo desde Miami. Muchas gracias, profesor, por sus palabras en esta jornada de presentación del libro Arbitraje Deportivo, segunda parte, bajo la coordinación del doctor Roger Vidal Ramas y parte de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire. A continuación, cedemos el uso de la palabra al profesor Milo Ruiz González, abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, socio fundador del estudio de abogados Aguado y Ruiz, profesor de Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres y profesor adjunto de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Club Español de Arbitraje y miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil. Adelante, profesor Milo Ruiz. Muchas gracias, Guillermo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes, buenas noches con todos. En verdad es un verdadero privilegio y honor estar acá. Antes que nada quiero agradecer al director de la Biblioteca de Arbitraje, el doctor Mario Castillo, por este constante esfuerzo que me toca ver de cerca, cómo a lo largo de pocos años se han llegado ya al volumen 80. Si no me equivoco, son más o menos 6 volúmenes por año, ¿no?
más o menos. Entonces, es una velocidad exponencial, casi la biblioteca de arbitraje crece como se expande el COVID, así que esperemos que siga creciendo la biblioteca de arbitraje por mucho tiempo, el COVID no. Agradecer también a Roger, querido amigo, por invitarme a participar en esta segunda edición. Al momento de escribir el artículo, yo quería hablar sobre, o planteaba hablar sobre el caso Seraing, que es un caso de un club belga que tuvo un problema de jurisdicción con la FIFA. Por eso os haría algunos pincelazos, invitando a todos los que nos escuchan a leer los artículos que están muy interesantes y creo que van a dar mucho que comentar. El primer tema, y citando acá al profesor Marco Lajara, cuando señalaba que el arbitraje deportivo en el Perú no existe, o el derecho deportivo en el Perú es muy incipiente. Entonces, esta historia entre el club Seraing y la FIFA, el club belga Seraing y la FIFA, me llamó la atención porque sentí que potencialmente se podía aplicar en el Perú por una serie de consideraciones que expondré a continuación. ¿Qué pasó acá? En el año 2015, el club belga Seraing, perteneciente en ese momento a la tercera división, celebró con un fondo de inversión maltés, Doyen Sports, un acuerdo llamado TPO, que son una especie de financiamientos o una especie de contrato de propiedad de terceros, si lo traducimos al español, aunque no exactamente, ¿no? O un financiamiento de capital mediante terceros. Mediante este contrato, el fondo maltés se obligaba a darle una suma de dinero por el pase de 3 jugadores y luego, en una segunda operación, le daba otra suma de dinero por el 25% del pase de un club, de un jugador portugués. Pero es importante señalar que un año antes, en Marrakech, el 25 y 26 de septiembre de 2014, el Comité Ejecutivo de la FIFA había modificado el reglamento y había prohibido la intervención de estos fondos o de estos inversionistas con un cambio paulatino, pero que el club Seraing aparentemente no respetó, ¿no? Entonces, pese a que estar prohibido, igual celebró con el fondo de inversión y la FIFA decidió sancionarlos, con 150.000 francos suizos, que al cambio peruano serían más o menos $500,000 de soles, y sancionarlos con 4 ventanas de traspasos, ¿no? Que son estos periodos en el que se puede incorporar jugadores, generalmente en las ventanas de julio y junio y las ventanas de enero, ¿no? Entonces, el club decidió apelar, fue a la FIFA, y esta reclamación fue declarada infundada. Luego va al TAS, luego el Comité de Apelación de la FIFA va al TAS, y el TAS le dice, la apelación es infundada, pero reducimos la sanción de 4 ventanas a 3 ventanas de traspasos. Luego de ello, acude al Tribunal Federal Suizo, que es el que extraordinariamente puede ver estos casos, y que nosotros lo recordaremos mucho, porque es el que le dio la medida cautelar para que Paolo pueda jugar el Mundial. Entonces, este tribunal suizo también declara improcedente el recurso extraordinario, y entonces el club Seraing, junto con otros clubes, deciden acudir a la justicia ordinaria, buscando accionar contra la FIFA, contra la UEFA, la Federación Belga y FIFPro, ¿no? Que es la Asociación de Agremiados, Futbolistas Agremiados. Lo resaltante de este caso es que, ante la excepción de convenio arbitral deducida por la FIFA, el tribunal belga señaló que no iba a amparar esta excepción de convenio arbitral y se conocía competente para revisar este caso, porque señalaba, entre otras cosas, que el convenio arbitral que deducía la FIFA era genérico y no habla de una relación jurídica específica, tal como exige el derecho belga en el artículo 1681 del Código Civil belga. Y vamos a ver que acá existe un parecido casi idéntico con el derecho peruano, ¿no? Entonces, el tribunal belga no cuestiona el sometimiento de las partes a arbitraje, sino que cuestiona el convenio arbitral en sí, y como tribunal judicial ordinario se reconoce competente por considerar que
este convenio arbitral FIFA estaría atentando contra lo establecido en la Convención de Nueva York y los derechos fundamentales. En el artículo pongo la parte respectiva de la resolución, que es muy interesante, y entonces pensamos qué podría pasar en el Perú, porque en el Perú tenemos un poder judicial poco predecible, no nos guiamos sobre la base de los precedentes, y hay un principio de independencia que muchas veces podría ser mal usado para tener distintas alternativas. Entonces, el derecho deportivo en el Perú es muy escaso, no hay mucha relevancia, ¿no? Tal vez el primer caso mediático ocurrió en el año 2009, cuando se sancionó a Claudio Pizarro y él acudió a las respectivas apelaciones, pero ahí su abogado, el doctor Juan de Dios Crespo, que también ha escrito en esta obra, hizo notar a la FIFA que la Federación Peruana no tenía el mecanismo para llegar al TAS. Entonces se tuvo que cambiar la reglamentación de la Federación Peruana para que se pueda acudir al TAS. Claudio Pizarro llegó al TAS y obtuvo la justicia que creemos le correspondía. ¿No? Así han habido otros casos importantes, como el de Real Garcilaso y el Alianza Atlético de Sullana, mediante los que recuperaron la categoría, pese a haber descendido, y la Federación Peruana tuvo que reincorporarlos a la primera división, producto de un fallo del TAS, ¿no? Y el caso más emblemático, que es el de haber reincorporado, haciendo justicia, creo yo, al delantero más importante que ha tenido nuestro país. Además de ser una grandísima persona, tengo el gusto de que sea un amigo, y Paolo pudo jugar el Mundial de Rusia 2018. Roger se ríe porque él cree que Claudio Pizarro es más importante, pero yo le digo que Paolo Guerrero jugó un Mundial y Claudio Pizarro no. Entonces, lo interesante de todo esto es que la cláusula que cuestiona el tribunal belga, para decir yo como tribunal ordinario soy competente, es muy parecida a la que ocurre en el derecho peruano, ¿correcto? Porque dice que no, el derecho belga dice que no estamos hablando de relaciones jurídicas específicas, o relación jurídica determinada. Exactamente dice el artículo 1681 del Código Civil belga: el convenio arbitral es aquel en virtud de la cual las partes someten a arbitraje todas o algunas controversias nacidas o que podrían nacer entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El artículo 13 de la Ley Peruana de Arbitraje también señala controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación contractual. Entonces vemos que el origen es muy parecido. Entonces, ¿qué podría pasar? Un tribunal peruano, un juzgado comercial peruano, podría decidirse competente, al igual que el Tribunal de Apelaciones belga. En el artículo desarrollamos que se debe entender por una relación jurídica determinada, y creemos que, muy brevemente, eso está desarrollado en el artículo, que no es correcta la interpretación del artículo del Tribunal belga, y tampoco lo sería del Tribunal peruano hipotéticamente, porque la diferencia, a raíz de lo señalado por el Tribunal belga, está en la relación jurídica que exige el convenio arbitral, se encuentra expresamente determinada en función a la razón de la existencia de la FIFA. Es decir, los actores se han sometido voluntariamente a este campo y han sometido la resolución o la solución de cualquiera de sus conflictos o controversias al ámbito de la FIFA. Entonces, creemos que es peligroso que un juez peruano pueda hacerlo. Debemos, felizmente, nuestra justicia comercial, que son los que ven los casos ligados al arbitraje, tienden a proteger el arbitraje, y esperemos que esto siga así. La Constitución, nuestra Constitución peruana de 1993, reconoce el arbitraje como una jurisdicción, al margen de la teoría que se pueda escoger como abogado. Entonces, creemos que el riesgo de que un juez pueda reconocerse competente está en virtud de esto que exige relaciones jurídicas determinadas, pero creemos que esto sería muy peligroso. Creemos que tendemos que a proteger el arbitraje, a proteger una jurisdicción que reconoce reconoce nuestra Constitución, y sobre todo porque creemos que, tal como está estipulado, esto correspondería a una sanción que
que podría inhabilitarnos o excluirnos, como ya ha sucedido en otras federaciones. Incluso la Federación Peruana ha estado muchas veces al borde de la exclusión de la FIFA cuando la justicia ordinaria intentó inmiscuirse o conocer algunos casos cuando estaba bajo la presidencia de Manuel Burga. Entonces, hay que exhortar a los jueces, exhortar a los miembros, a los clubes, a los jugadores, a que las controversias que deben ser conocidas por el mecanismo predeterminado, esto es el Comité de Apelaciones, la FIFA, el TAS, el Tribunal Suizo, seguir la vía adecuada y no distorsionar esto, pese a que podría haber una ventana para una interpretación, y también a los jueces para proteger el arbitraje y el derecho deportivo. Y finalmente me despido agradeciendo a Roger, creyendo que obras como esta son las que hacen falta para que el derecho deportivo sea conocido y así evitemos que no solamente en el fútbol, sino en todas las disciplinas puedan existir falencias que conlleven a no un adelanto, sino un retroceso evidente en nuestro desarrollo deportivo, que ya de por sí no es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Milo, por tu participación. Acto seguido, cedemos el uso de la palabra al doctor Edu Silva, quien es abogado asociado al área laboral del estudio Martinock, candidato a magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Deportivo, actual secretario general de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol del Perú y ex vocal de la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Adelante, doctor Silva. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches con todos. En principio, agradecer a los doctores Mario Castillo y Roger Vidal por la invitación a ser parte de la presentación de este segundo volumen del libro Arbitraje Deportivo, obra colectiva que, como bien señalaba Roger, iniciamos en su primer volumen en el año 2018. El tema que me toca exponer a continuación y que ha sido desarrollado en conjunto con el doctor Roger Vidal es el referido al amaño de partidos, más específicamente a la regulación y la deficiencia normativa que acontece en nuestra región, en el ámbito de la Conmebol, y también en el ámbito del fútbol nacional. Este tema poco abordado realmente está presente en las competiciones más de lo que realmente pensamos. De hecho, ha habido recientes denuncias de soborno en el fútbol paraguayo, que ya están siendo investigados por la FIFA. Acá en el Perú, recordemos también la denuncia de un grupo de abogados chilenos contra la selección peruana y colombiana en lo que fue el último partido de las eliminatorias a Rusia 2018, y que nos dio finalmente la posibilidad de jugar el repechaje para el Mundial. O lo que quizás nos afectó directamente del último sudamericano sub-17 que se llevó a cabo en nuestro país el año pasado, cuando la selección peruana de la categoría quedó fuera del Mundial por diferencia de goles, al haber la selección ecuatoriana, si mal no recuerdo, derrotado a Argentina por 4-1, diferencia que justamente necesitaba Perú para poder clasificar, ¿no? Hechos que se comentaron mucho y que fueron motivo de crítica. Pero antes que nada, y saliendo de los distintos casos que han podido existir en nuestra región, es oportuno iniciar entendiendo cuál es el concepto de amaño de partidos en el deporte y particularmente en el fútbol, ¿no? De hecho, considero que el amaño de partidos podría definirse como aquella forma fraudulenta de alterar el resultado de un encuentro por parte de sus protagonistas en contra de lo que sería el desarrollo normal de juego de la competencia, ¿no? Obteniendo para sí un beneficio o una ganancia ilegal, es decir, un arreglo intencional dirigido para alterar indebidamente el resultado de una competencia deportiva, ¿no? Hablar de amaño es hablar de fraude, ¿no? Entendamos el fraude como una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Es aquel acto tendente a cometer acciones de corrupción que podría englobar el soborno, las coimas, la apropiación indebida, entre otros comportamientos delictivos, ¿no? En suma, el fraude para estos efectos es el engaño que se emplea para obtener un resultado deportivo, ¿no? Que si bien es cierto puede tener un trasfondo económico, resulta también posible que se decida favorecer ilegítimamente a uno de los equipos que disputará un partido que será clave para su clasificación a la siguiente ronda de campeonato, por dar un ejemplo, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que en el fútbol se puede dar el amaño de forma directa o indirecta,
y esto va en concordancia con sus protagonistas, ¿no? Me explico, solo los futbolistas y los árbitros podrían ejercer una influencia directa a efectos de alterar planificadamente el desarrollo de un partido de fútbol, ¿no? Tomando en cuenta que solo son ellos los que se encuentran en el terreno de juego. Ahora también existen otros agentes externos, ¿no?, que pueden influir en la competición de manera indirecta, como los entrenadores o los dirigentes deportivos. Por ejemplo, aquel director técnico que decide alinear a los juveniles del equipo, lo que podría implicar una eventual derrota, ¿no? Y bueno, algunos casos que se puedan dar de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, partiendo de esa conceptualización, la interrogante que nos hacemos es, ¿contamos actualmente con una regulación acorde a este tipo de situaciones? Ahí justamente nace la interrogante que es materia de análisis del presente ensayo. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el amaño de partidos en el fútbol puede tener dos ámbitos, el ámbito deportivo y el ámbito penal, ¿no? El primero, desde el ámbito deportivo, que consiste en otorgar ventajas ilegítimas a quien tiene la capacidad de ejercer directa o indirectamente el desarrollo del partido a fin de predeterminar el resultado, ¿no? Por lo tanto, resulta necesario contar, considero, con una adecuada regulación sobre la materia y cuya responsabilidad debería recaer sobre el órgano rector del fútbol a nivel mundial, esto es la FIFA, que si bien es cierto, viene realizando a lo largo del tiempo un análisis sobre este tema, ha hecho recomendaciones muy específicas como el programa Tolerancia Cero, ha implementado algunos sistemas de control, ha implementado el programa de declaración de testigos, ¿no? Considero que el marco normativo aún es escaso, apenas es mencionado en el artículo 25 del Código de Ética, en el cual se prohíbe la participación de manera directa o indirecta de los juegos de azar, ¿no?, las apuestas o loterías y actividades similares, ¿no? Asimismo, también se menciona en el Código Disciplinario, en la que se hace referencia a que el manipular los partidos resulta un aspecto ilegal en el cual el artífice o las personas implicadas podrían ser sancionadas hasta con una inhabilitación indefinida de toda competencia oficial, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a nuestra región, la Conmebol realmente solo se limita a invocar la regulación antes expuesta y no busca una protección mayor a los deportistas o clubes que puedan verse afectados, ¿no? La Conmebol lo que hace actualmente es básicamente una tarea práctica, es decir, promueve charlas, seminarios, campañas, breves exposiciones sobre el tema, pero carece de una regulación que garantice sanciones para sus intervinientes, ¿no? Asimismo, sus órganos de justicia no han dejado precedentes claros sobre este tema y que de hecho va alineado un poco a los vacíos legales existentes, ¿no? Cosa contraria sucede en Conmebol, que sí tiene un ordenamiento mucho más sólido que el nuestro con respecto al amaño, ya que en lo que es la UEFA en Europa sí se ha preocupado más por estos temas de regulación. Han habido recientes cambios, como por ejemplo la no prescripción del amaño de partidos, del soborno, la corrupción, el posible proceso o incluso enjuiciamiento de una asociación miembro o miembros de la propia asociación que cometen estos actos ilícitos, ¿no? La suspensión de partidos por reincidencia podrá llegar hasta 10 años y si constituyera delito. Son algunos aspectos normativos que se han incluido en la UEFA. Y podemos ahí intuir que la gran mayoría de las asociaciones también de la UEFA tienen regulados en sus ordenamientos esta figura, ¿no? Algo de lo que carece actualmente en nuestro continente y en la cual la Conmebol no ha tenido un control adecuado, ¿no? También, por ejemplo, resulta importante comentar que la UEFA ha sido uno de los primeros entes en firmar acuerdos de colaboración, como el que suscribió con la Oficina Europea de Policía, la Europol, órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? En esa línea, considero que nuestra región está un poco lejos del nivel de controlización que existe en Europa, lo que nos hace reflexionar sobre el por qué este fenómeno ha ido creciendo rápidamente sin tener la posibilidad de erradicarlo, ¿no? El segundo ítem es el estudio realizado desde el ámbito penal, ¿no? Hay que tener claro que el fraude es un concepto que trasciende todas las ramas del derecho, no solamente debe tener un tratamiento en sede deportiva, sino también, evidentemente, tiene un tratamiento en sede laboral, civil, comercial, constitucional y, por supuesto, en sede penal, ¿no?
Por ejemplo, en los últimos años se ha podido observar que la manipulación de resultados deportivos ha adquirido un desarrollo bastante inquietante debido a las considerables sumas de dinero que se ponen en juego en lo que son las apuestas deportivas, que han generado nuevas formas de corrupción y de creación de organizaciones criminales, ¿no? Que han descubierto pues en el deporte, particularmente en el fútbol, una nueva fuente de obtención de beneficios ilícitos, ¿no? Atentando claramente contra el orden público y la primacía del derecho que debe regir. Pese a ello, y algo que también ha suscitado en Sudamérica, en el Perú el derecho deportivo y el derecho penal no se encuentran relacionados. Nuestro Código Penal carece de un tratamiento acerca de las prácticas deportivas corruptas. Solo se limita en el capítulo de delitos contra la salud pública a establecer una forma agravada cuando el cultivo o la promoción de la dormidera es cometido en el interior o en inmediaciones de un recinto deportivo, ¿no? O sea, no hay una regulación mucho más amplia sobre el tema. Sin embargo, sí es oportuno comentar que hay otros países en nuestra región que abordan el tema penal y deportivo de forma conjunta. Por ejemplo, tenemos que Brasil es uno de los países sudamericanos que cuentan con una regulación penal, que si bien es mínima, por lo menos trata de articular ambas materias. Brasil, a través de su normativa interna, ha regulado ciertas figuras que van más allá de interponer una multa, estableciendo en algunos casos hasta pena privativa de libertad para aquellas personas que proponen o aceptan una ventaja o promesa destinada a alterar el resultado de una competición deportiva, ¿no? Lo que considero resulta pues un modelo a seguir que debería también implementarse en los demás países sudamericanos. Sin duda también es oportuno volver a poner como ejemplo el ámbito de la UEFA, en la que hace unos meses en España se dio el caso Osasuna, en la que por primera vez un tribunal ordinario dictó una condena por corrupción deportiva a 2 futbolistas del Club Real Betis, que fueron sancionados con una pena de 1 año de prisión, ¿no? Y de 2 años de inhabilitación para el ejercicio del fútbol profesional, aparte de una multa de casi 900.000 euros, por dejarse ganar ante justamente el Club Osasuna en la temporada 2013 y 2014, ¿no? Lo que de alguna manera hace un quiebre sobre las sanciones que deberían darse en este tipo de escenarios. Asimismo, también en este caso denominado Osasuna, se condenó a algunos dirigentes deportivos con penas de hasta 8 años por corrupción deportiva. Hubo también el delito de apropiación indebida y delitos de falsedad contable, al haber estos dirigentes utilizado fondos del club para justamente prometer y posteriormente pagar sumas de dinero que se hicieron a estos futbolistas, ¿no? Bueno, eso sería un poco de un tema bastante amplio que sin duda trae bastantes inquietudes y problemáticas, como por ejemplo el tema de la probanza, que hace justamente existe la necesidad de tener una regulación mucho más sólida, ya que evidentemente es bastante complicado comprobar que las acciones de los deportistas en el desarrollo del juego sean premeditadas o no, o simplemente sean parte del propio contexto en el que se desarrolla una acción o jugada, ¿no? Por lo tanto, que sí considero oportuno pues que la Conmebol implemente una mayor regulación y también suscriban acuerdos con instituciones especializadas en este tipo de investigaciones de actos delictivos, ¿no? Eso sería respecto al tema. Muchas gracias por su atención. Guillermo. Acto seguido, muchas gracias, profesor Edu Silva. Acto seguido y continuando con la programación de este evento académico, contamos con la participación del profesor José Berau Barrantes, quien es abogado, economista, sociólogo, magíster en Derecho Civil y Comercial, docente universitario de pre- y posgrado, es juez civil titular de Huamanga y socio nominal del estudio jurídico José Antonio Berau Barrantes. Adelante, estimado amigo José. Muy buenas noches. Para agradecer la invitación del doctor Roger Vidal, del doctor Mario Castillo, en esta segunda parte de este texto tan importante que es el arbitraje deportivo, ¿no? Que forma parte de una vasta colección sobre arbitraje que precisamente regenta como gran obra el estudio Mario Castillo Freire, ¿no?
desde acá mi saludo y mi reconocimiento a este esfuerzo, que es un esfuerzo pues monumental por hacer una obra de esta naturaleza, que como vemos no solamente se dedica al arbitraje, podríamos decir, comercial, civil, sino también a otros arbitrajes específicos como es el deportivo, ¿no? Quienes me conocen, seguramente mucho más Roger, Guillermo y por ahí Edu, ¿no? Saben que mi actividad, buena parte de mi actividad profesional y también cotidiana, es dirigir un equipo de fútbol, ¿no? Yo soy presidente de la Comisión de Fútbol y gerente legal del Club Social Deportivo Cultural Alianza Universidad de Huánuco, ¿no? Que actualmente participa en la Liga 1 del fútbol profesional peruano, ¿no? Hemos tenido la mala suerte hace un momento de perder nuestro partido por esta 14ª fecha. Cerrábamos la fecha 14 con el Melgar. Y bueno, nos expulsaron 2 jugadores comenzando el segundo tiempo y terminamos con 9 jugadores. No nos alcanzó, nos hicieron el gol en el minuto 47 aproximadamente, ¿no? Pero esa es mi actividad, ¿no? Debo decir también que el lado deportivo a veces me jala más que el lado jurídico, aunque somos varios dirigentes y quien hace la gerencia legal del equipo, además de la presidencia de la Comisión de Fútbol, es quien les habla, ¿no? Entonces yo veo la justicia deportiva, ¿no? Que básicamente está ligada al arbitraje ante el TAS, ¿no? O ante el CAS, si seguimos las siglas en inglés de este alto tribunal. Yo lo veo desde un punto de vista un poco distinto. Yo veo la justicia deportiva como parte, y no tanto como árbitro, sí más bien como abogado de mi equipo, ¿no? Hemos tenido alguna vez un par de casos. Mi equipo se fundó el año 1939, es un equipo familiar que tiene una alianza estratégica con la Universidad de Huánuco, aquí en la ciudad de Huánuco, ¿no? El equipo inicialmente se denominaba Alianza Huánuco, es el equipo de mi familia, la familia Veraún, aquí en la ciudad de Huánuco. Desde el año 1939, el padre de mi padre fue fundador de este equipo. Pero accedió a la primera división del fútbol profesional recién el año 2018, ¿no? Justo el año que Perú conoce un poco más acerca del arbitraje deportivo a raíz de la habilitación de Paolo Guerrero, ¿no? Por una medida cautelar, para participar en el Mundial de Rusia, ¿no? De ese año precisamente, la Alianza Universidad de Huánuco, ahora el 2004 le cambiamos el nombre de Alianza Huánuco a Alianza Universidad de Huánuco, ese año precisamente el club asciende a la máxima división del fútbol peruano y nos mantenemos hasta la fecha en este torneo profesional, ¿no? ¿A qué iba esta breve reseña del club? A que en todos los años que hemos tenido participando en el fútbol profesional, no solo en la primera división desde el año 2018, sino 5 años en la segunda división del fútbol profesional peruano, hemos tenido muchas veces que participar como parte observada en reclamos ante las comisiones de justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de la Segunda División, hoy Liga 2, y ante la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de la Liga 1, ¿no? Que hoy día todo lo que se refiere a la Comisión de Justicia lo maneja directamente la Federación Peruana de Fútbol. El papel de las asociaciones deportivas de clubes, tanto de segunda como de primera, hoy ha quedado reducido a su mínima expresión, por cuanto los campeonatos los organiza la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? A través de una dependencia especial creada para este efecto.
¿no? La única vez que probablemente llegamos fue cuando el año 2018 pensamos llegar a hacer una demanda ante el TAS, pues habíamos obtenido un fallo desfavorable de la Comisión de Justicia relacionado a la vulneración de las bases de la Copa Perú de ese año, del año 2018, y a la transferencia de jugadores, ¿no? Yo me animaría a decir que el tema del arbitraje deportivo, pero no solo del arbitraje deportivo, que es una parte interesante, sin duda alguna, pero sobre todo del derecho deportivo, lo particular del derecho deportivo, es que es un tipo de derecho que tiene su propia reglamentación. Por ejemplo, además de los estatutos de todas las federaciones miembros de la FIFA y de la propia FIFA, que es una suerte de probablemente sea un exceso decirlo así, pero la FIFA es una suerte de país insular que aplica su propia reglamentación. Y los que quieren ser parte de FIFA tienen que aceptar ello. Por eso es que los países, las federaciones nacionales de fútbol de los países tienen que acatar a rajatabla las decisiones de los organismos o de las federaciones que integran FIFA. No hay intromisión política, por ejemplo, para decidir quién es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, cómo se reglamentan los torneos y este tipo de cosas. Tanto la Federación Peruana de Fútbol como FIFA tienen su propio estatuto. La Federación Peruana de Fútbol es un reglamento aprobado el año 2018, la resolución 04 de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? El año 2018, tiene un reglamento único de justicia, que es el reglamento con el que se sustancian todos los procedimientos que se inician ante las comisiones de justicia en todas las instancias, tanto de las asociaciones como de las ligas departamentales, porque el Perú tiene una particularidad en la organización del sistema de fútbol. ¿Y cuál es? Nosotros tenemos una asamblea de bases donde están representados los 20 equipos profesionales de la Liga de Fútbol Profesional Peruana. Los equipos de la segunda división, de la Liga 2, no tienen ningún asiento. Pero tenemos aproximadamente 34 ligas departamentales, que son la mayoría de esta asamblea, que participan en un torneo donde más de 10,000 equipos compiten el mismo año por obtener un ascenso al fútbol profesional. Entonces, el sistema fútbol en el Perú está organizado así: las ligas departamentales y los clubes profesionales. Por ahí hay mucha crítica respecto a este sistema organizativo, pero una vez más, el mundo FIFA no admite intromisiones. Y dentro de esa lógica, el mundo FIFA tampoco somete las controversias que se suscitan. Por ejemplo, hay un documento muy importante que seguramente los profesores que tienen aquí mucha más experiencia en arbitrajes, ¿no? Es el Reglamento y Estatuto de Transferencia de Jugadores FIFA. Es un documento que genera muchas de las controversias que finalmente llegan ante el TAS, ¿no es cierto? Pero ese documento también lo aplican las comisiones de justicia, tanto cuando los campeonatos los organizaban la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de Primera División, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de Segunda División, y las comisiones de justicia de las ligas, porque aquí tenemos ligas distritales, tenemos encima ligas departamentales, y luego tenemos a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. En la Federación Peruana de Fútbol tenemos una comisión de justicia en primera instancia y una comisión de apelación, ¿no? En realidad es bastante específico el derecho deportivo para el fútbol. En lo que al Perú se refiere, nosotros, por ejemplo, no tenemos árbitros acreditados ante el TAS,
¿no? No hay árbitros peruanos acreditados ante el TAS, y evidentemente iniciativas como la segunda parte del libro sobre arbitraje deportivo, ¿no es cierto? Y este tipo de eventos permiten que un mayor número de profesionales del derecho miren con interés esta rama del derecho, porque el derecho deportivo y específicamente el fútbol es una rama del derecho, ¿no? Pero que en nuestro país en realidad se encuentra todavía muy poco desarrollada, ¿no? Eso sería básicamente mi participación. Agradezco una vez más al doctor Mario Castillo, al coordinador de la obra, Roger. Yo tuve el honor de participar en la primera entrega, ¿no? de este texto. Y por supuesto, reitero, mi acercamiento al derecho deportivo es un acercamiento más de parte, porque obviamente hemos tenido que defender muchas veces temas de reclamos que hemos efectuado y de reclamos que con los que nos han emplazado en el caso de la Alianza Universidad de Huánuco, ¿no? A propósito, tanto Edu como Roger han formado parte de las comisiones de justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, ¿no? Entonces, hemos podido vernos ahí. No recuerdo cómo habrán quedado esos reclamos, pero sí recuerdo que han habido un par de veces que se ha tenido que litigar y ellos han tenido que resolver, ¿no? Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, doctor Mario. Un saludo para todos. Muchas gracias, querido amigo José. Para culminar con el presente acto académico de presentación del libro El arbitraje deportivo de la Biblioteca de Arbitraje del doctor Mario Castillo Freire, precisamente culminaremos el mismo con las palabras del querido profesor Mario Castillo Freire. Bien, no, muchísimas gracias, Guillermo, por el uso de la palabra. De manera muy breve, primero quiero agradecer a Roger por la feliz iniciativa que repite ahora con esta segunda parte del libro sobre arbitraje deportivo. No, hace algunos años publicamos el primer volumen y fue realmente todo un éxito, y estoy seguro que también lo será, ¿no? Lamento nomás que después de la presentación no podamos hacer lo mismo que en la anterior, que fue irnos a una muy rica pizzería y tomarnos unos buenos whisky y unos buenos vinos. Pero ya se presentará otra vez la oportunidad. Fíjense, el tema en realidad que se aborda en la obra es un tema que va más allá del arbitraje deportivo, ¿no? Porque hemos escuchado dentro de las exposiciones que han tenido la gentileza de efectuar las personas, los ilustres profesionales que nos acompañan esta noche, sobre el derecho y el deporte, ¿no? El derecho deportivo, el arbitraje deportivo, ¿no es cierto? Temas que en realidad no son iguales, son temas diferentes. Entonces, el deporte plantea el desarrollo de una serie de rubros en los que no necesariamente tiene autonomía, sino se nutre de otras instituciones importantes, como el caso del derecho civil, como ha sido mencionado, y en el caso del arbitraje deportivo es un avance más del arbitraje dentro de las distintas áreas del derecho, ¿no? Como recuerdo se titulaba, creo que los volúmenes 5 y 6, si mal no recuerdo, de la Biblioteca de Arbitraje ya hace bastantes años, ¿no? Hace como 11 años. De tal manera que mi agradecimiento, el compromiso de la Biblioteca de Arbitraje de seguir auspiciando estas iniciativas. Como decían algunos de los profesores, esperaban la invitación para la tercera. Depende de Roger, porque en lo que respecta a la Biblioteca de Arbitraje, por supuesto que las puertas están abiertas para que exista un tercer y un cuarto y un quinto volumen dedicado al arbitraje deportivo. Mi agradecimiento, además, a todas las personas que nos están siguiendo en Zoom y por las redes sociales, en este esfuerzo
colectivo para presentar a la comunidad jurídica estos aportes de notables profesionales y expertos en estas materias que la biblioteca se enorgullece de tener entre sus páginas. De tal manera que muchas gracias, queridos amigos, y muy buenas noches. Muchas gracias, querido profesor. Nuevamente, permítame agradecer la atención a todos los participantes, la participación de los profesores en la elaboración de esta obra sobre arbitraje deportivo, convocándolo para en una futura oportunidad presentar un nuevo volumen de la Biblioteca de Arbitraje del estudio del profesor Mario Castillo Freire. Sin más que agregar, buenas noches con todos.